Con 200 años de antigüedad, la homeopatía se encuentra entre las cuerdas. Las ventas de medicamentos homeopáticos han descendido en los últimos años y las universidades de Valencia y Barcelona han retirado los máster en esta disciplina. Son muchas las voces que cuestionan la eficacia de la homeopatía, pero sus defensores insisten en la evidencia científica de sus tratamientos. Hoy analizamos en profundidad las dos posturas. ¿Te ha resultado muy difícil hacer el tratamiento? No. Nada, ¿vale? Media vida laboral dedicada a la medicina convencional, primero en el Sistema de Salud de Barcelona y después en el de Guadalajara. Y hace 16 años Nieves decidió dedicarse en exclusiva a la homeopatía. ¿En qué notas la mejoría, Raquel? Ya no está tan rojo, está más chiquitito. ¿Sí? Y va cambiando de color. Bueno, la homeopatía es una manera de tratar las enfermedades utilizando medicamentos homeopáticos que son seguros, que son con mínimos efectos secundarios y que no entrañan riesgos para los pacientes. Se utilizan cantidades muy pequeñas de medicamentos de origen natural que actúan en sentido de la autocuración, la tendencia a autocuración que tiene el propio organismo. Su historia no es única. Otros muchos colegas se han sentido y sienten atraídos por esta disciplina. La homeopatía solamente se vende en farmacias, son granulitos como estos, son tubos de gránulos. Cada cuarto de vuelta sale un gránulo, normalmente se da de 3 en 3. Cerca de 10.000 médicos en nuestro país han prescrito medicamentos homeopáticos. Dentro de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria también hay homeópatas que combinan antibióticos y homeopáticos entre sus tratamientos, y 1 de cada 3 españoles ha tomado estos productos. En Castilla-La Mancha, el 24% de la población reconoce haberlos probado. Muy bien. Bueno, pues todavía queda, todavía nos queda un poquito ahí de irritación. Con tema de conjuntivitis, tanto mis hijas como mi marido y yo, por alergias, por blefaritis también. La medicina convencional, la medicina alopática, tiene unos tratamientos muy duros, muy agresivos en muchos momentos, ¿no? O sea, tú te inflas de antibióticos y te quedas medio muerto. Claro, entonces aquí no pasa eso, ¿no? En la medicina homeopática es completamente distinto. Una característica importante de la homeopatía es el concepto de la individualidad del paciente. No solamente se ocupa de los síntomas de la enfermedad, sino también de cómo es ese paciente, cómo se comporta ese paciente, cuál es su relación con su vida familiar, su vida laboral, con el entorno social. A pesar de estar integrada en muchas consultas de profesionales sanitarios, ha perdido apoyo académico este último año. Las voces críticas se han multiplicado y los másters de homeopatía han desaparecido de universidades como la de Valencia o la de Barcelona. La homeopatía es una estafa, como titular. La homeopatía es vender agua, es el agua más cara de la historia, es vender agua a 1.000 euros el litro, más de 1.000 euros el litro más. Es simplemente agua con un excipiente que suele ser azúcar. Si alguien dice que la homeopatía es una estafa, me gustaría que lo definieran ante los tribunales. Estos medicamentos en España están autorizados por las autoridades sanitarias, tienen su cuadro reglamentario. Es cierto que no está desarrollado totalmente como ocurre en otros países, pero son medicamentos. Viajamos a Lyon para conocer la cuna de los laboratorios Boiron, líder mundial en medicamentos homeopáticos. Con las materias primas seleccionadas de origen animal, como por ejemplo el veneno de serpiente, plantas frescas o secas y cepas minerales o químicas, se extrae la base. Se diluye en alcohol en esta sala y se golpetea en el llamado proceso de dinamización con esta máquina. La dilución se puede repetir muchas veces hasta conseguir el principio que se busca y por último se impregna en estos gránulos. Los productos homeopáticos no tienen que pasar nada, solo tienen que demostrar que son inocuos, solo tienen que demostrar que no son dañinos. Y hasta eso es mentira, porque aunque es agua, un producto homeopático,
Si un padre deja de tratar, por lo que acabas de decir, que un niño pequeño se curó de una otitis, se curó de otitis, si solamente le pusieron homeopatía, se curó porque se iba a curar sin nada. Si no, mucho cuidado, que si esa otitis la produce una bacteria, con la homeopatía el niño puede acabar con una septicemia muerto. ¿La homeopatía cura? Sí y no. ¿La medicina tradicional cura? Sí y no. Es decir, nosotros tenemos la homeopatía como una opción terapéutica más y que en muchos casos tiene la capacidad de curar y en otros casos no. Por ejemplo, ¿somos categóricos cuando decimos que curamos el cáncer? No, no lo curamos, no decimos eso. Sí que es verdad que cuando tratamos a un paciente con cáncer conseguimos mejorar su calidad de vida. Placebo o eficaz, lo cierto es que el último en aproximarse a la homeopatía ha sido el Nobel de Medicina Luc Montagnier, que ha sorprendido a muchos colegas al decir que el agua tiene memoria y que se mantiene después de muchas diluciones, apoyando así la base científica de la homeopatía. Pero también es cierto que el método no ha variado nada, salvo en innovación, desde que el padre de esta disciplina, Samuel Hahnemann, hizo su primera dilución. Él creyó que aquello que te mata te cura, simplemente porque él lo soñó, simplemente. Él prácticamente creyó tener los síntomas de malaria sin tener la malaria y tomándose los productos que uno se toma para combatir la malaria. Y creyó que eso le podía curar. Él fue un sueño hace 200 años y desde entonces no ha variado nada, todos los principios establecidos por aquel señor. Sí ha variado que la homeopatía tiene 300 millones de usuarios, se utiliza en 80 países, 250.000 médicos prescriben homeopatía y regulados por ley, solo se vende en farmacias. La situación actual de los medicamentos homeopáticos es que son productos farmacéuticos llamados medicamentos que están perfectamente legislados y que están pendientes de un acto administrativo, es una orden ministerial, que es lo que permitirá al gobierno seguir el proceso que el resto de los países de la Unión Europea ya han hecho desde hace muchos años. El Ministerio de Sanidad les otorga el nombre de medicamentos homeopáticos, ¿de acuerdo? Eso así es cierto. Pero al igual que tiene medio legislado su uso, sin embargo no otorga licencias de comercialización, muy pocas, menos de 12 de los más de, agárraros, 18 millones de preparados homeopáticos que pueden existir. Por lo tanto hay una doble moralidad, esto es una especie de callejón muerto donde el Ministerio intenta legalizar esa situación denominándoles medicamentos entre los farmacéuticos, entre los médicos científicos, no tenemos jamás, nombraremos un producto homeopático un medicamento, pero a su vez no permite la autorización y el conseguir un registro sanitario como sucede con el resto de los medicamentos científicos que sí lo tienen, que es algo tan fácil como un número que se llama el Código Nacional. Él se ha negado a dispensar homeopatía en su farmacia, ubicada en el corazón de la capital de España, porque no la reconoce como medicamento. En nuestro país vecino, Francia, la han integrado en su sistema de sanidad pública. Aquí convive entre detractores y defensores.